Bienvenidos a la Escuela Bíblica con el padre David Kapkin y Pili Pérez. Bienvenidos a la Escuela Bíblica, pensando en ustedes que son nuestros oyentes, esperando que estén con su corazón dispuesto, con su palabra en la mano, con sus apuntes. Bienvenido, Padre David Kapkin, a la Escuela Bíblica. Muchas gracias, Pili, muy amable por tu bienvenida. Estábamos hablando, siguiendo el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, de los temas relacionados con el matrimonio. Ahora está hablando San Pablo de los vírgenes o las vírgenes. Enseguida también hablará de las viudas. Acerca pues de los no casados, a esto se refiere cuando habla de vírgenes. Pablo dice que lo mejor es no casarse, que lo mejor es permanecer entonces célibes, sin matrimonio. Y la motivación de esta decisión es que hay en este momento una apremiante necesidad, una necesidad presente, con lo cual, como veíamos ayer, se refiere Pablo a la inminente venida del Señor, a la inminente parusía. De esa manera, pues, el que no esté casado, que permanezca no casado, y el que esté casado, pues, que no trate de separarse, sino que permanezca casado. Esa es la solución, pues, que él da. Enseguida, como ha tocado, digamos, un tema muy importante, el tema escatológico, es decir, la motivación por la cual Pablo prefiere el celibato al matrimonio, es finalmente el hecho de la venida inminente, de la venida cercana del Señor. Sin embargo, no se trata simplemente de algo material o de algo, diría yo, simplemente ocasional, sino de algo mucho más profundo. En otras palabras, la venida del Señor no nos motiva a quedarnos solteros simplemente porque el tiempo sea corto, sino porque también el ser célibe tiene su valor, tiene su profundidad, tiene su sentido. Pablo va a referirse pues a esto en los versículos que siguen, desde el 29 hasta el hasta el 35. Hasta el 35. Entonces escuchemos el texto que en este momento Pili leerá. Tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 29 al 35. Os digo pues, hermanos, el tiempo es corto. Por tanto, los que tienen mujer, vivan como si no la tuviesen. Los que lloran, como si no llorasen. Los que están alegres, como si no lo estuviesen. Los que compran, como si no poseyesen. Los que disfrutan del mundo, como si no disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Yo os quisiera libres de preocupaciones. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Está, por tanto, dividido. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Os digo esto para vuestro provecho, no para tenderos un lazo, sino para moveros a lo más digno y al trato asiduo con el Señor sin división. Cuando mencionó en el versículo 26 la necesidad presente, la situación apremiante, él estaba pensando en la venida del Señor inminente, en la cercana parusía. Pues bien, este es ciertamente el tema más importante teológico de todo el pasaje. En el fondo, este tema es el que da la motivación por la cual Pablo, por ejemplo, aconseja el celibato, por la cual también, por ejemplo, le puede aconsejar a un esclavo que permanezca en el estado de esclavitud, aún después de convertirse, aunque tenga la oportunidad de hacerse libre.
Es decir, es la relativización fundamental de todo lo provisorio. Es declarar provisorio a todo lo que un hombre pueda realizar en este espacio de tiempo entre la conversión, entre el momento presente de nuestra conversión y la parucía del Señor. Pablo lo resume en una expresión muy diciente. Él dice, oqueros sin estalmenos estin. El tiempo está recogido. Pili ahorita ponía, digamos, una comparación de lo que significa la frase paulina. Es como cuando, por ejemplo, un velero tiene las velas desplegadas. A ver, cuando el velero se va acercando a la orilla, o sea, cuando ya va llegando al punto donde debía parar, empiezan a replegarse las velas. Exactamente. Replegarse es que empiezan a enrollarlas. Extendidas y empiezan a enrollarlas. Enrollarlas. Con ese término, ese es el término que usa aquí Pablo para hablar del tiempo. El tiempo, por tanto, está como recogido. El tiempo se ha abreviado. El tiempo prácticamente, pues, es corto. El tiempo que hay entre la decisión nuestra a la fe y la venida del Señor es un tiempo breve. Cheque le utiliza la palabra el tiempo apremia. Ajá, el tiempo apremia. Pablo lo dice con esta expresión griega, okeros sin estalmenos estin. Por tanto, entonces, todo lo que ocurra en este tiempo recogido, en este tiempo, digamos, replegado, en este tiempo breve, queda bajo el signo de lo provisorio. Lo absolutamente fundamental es nuestra decisión frente a Dios, la que tomamos cuando nos hicimos cristianos y cuando fuimos bautizados. Esta es la decisión, digamos, que lo abarca todo. Los demás estados de la vida son sinceramente o son simplemente provisionales. Están bajo el signo de la caducidad. Son efímeros. Durarán solamente el poquito de tiempo que nos falta. Después de esto, entonces, Pablo, digamos, en una forma muy hermosa, porque escribe muy lindo. Pues literaria, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, como que muestra esta realidad de nuestra actitud ante el tiempo replegado, de cómo debemos vivir nosotros en el espacio breve de tiempo que nos queda. Volvamos a leer, Pili, porque aquí hay varias expresiones que son hermosas. Dice, por tanto, los que tienen mujer vivan como si no la tuviesen. Aquí tenemos entonces la primera afirmación. Los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Sigamos. Los que lloran como si no llorasen. Esta es la segunda. Los que están alegres como si no lo estuviesen. Es la tercera. Los que compran como si no lo poseyesen. Los que compran como si no poseyesen. Exacto, no tuvieran posesión pues de lo comprado. Esta es la cuarta, ¿cierto? O la quinta. Los que disfrutan del mundo como si no disfrutasen. Esta es la quinta. Ahí está pues, ahí están las 5 afirmaciones. Tomemos brevemente, está muy bien construido. En griego se emplea, digamos, una construcciones participiales, construcciones de participio, que en la traducción castellana Pili, digamos, siguiendo el texto de la Biblia que tiene al frente, pues expresó en verbos ya conjugados, en verbos usados en tiempos de la conjugación. Pablo dice, por ejemplo, hinake y ejontes, para los que tienen mujer, para que los que tienen mujer, guinecas o mujeres, osmi ijontes osin, para que los que tienen mujeres sean como los que no tienen. Es decir, realmente, Bultmann, un autor evangélico muy famoso, que ha jugado un papel muy grande en toda la explicación exegética y hermenéutica de este siglo. Él comenta este juego de Pablo, esta manera de hablar de Pablo como una participación distante. Es decir, se participa en el mundo, pero uno al mismo tiempo se distancia de él. Es decir, puede la persona estar casada, pero si está casada, es decir, si tiene mujer o los que tengan mujeres, vivan como si no las tuvieran. Es decir, finalmente el matrimonio es algo absolutamente relativo, efímero, pasajero. Así lo considera él. Es la participación en el mundo, diría yo, sus instituciones, sus realidades, sus elementos, pero una participación que al mismo tiempo interroga el mundo. Porque el matrimonio, por ejemplo, es una realidad en el mundo, se necesita, pero finalmente no es definitiva, ni será duradera. El matrimonio no resistirá. Podríamos decirlo en vocabulario más o menos paulino,
el paso de un eón al otro, es decir, el paso de este tiempo a la eternidad, el paso de esta realidad provisoria a la realidad definitiva del reino de Dios. El matrimonio no resistirá ese paso. El matrimonio es para este tiempo y no para la eternidad. Por eso entonces, al vivir el matrimonio ahora, hay que vivirlo como si uno no lo viviera, es decir, sabiendo que no es lo definitivo, que no es lo eterno, que no es lo último. Es lo que Pablo dice. Y sigamos con otra de las expresiones paulinas, el versículo 30. Por ejemplo, los que lloran como si no llorasen. Exactamente, que y cleontes, dice él, osmi cleontes, y los que lloran como si no lloraran, o como si no llorasen. De nuevo, pues, ante una tristeza, en este mundo uno llora, uno se aflige, pero finalmente esta aflicción tampoco es definitiva. Esta aflicción también tiene su marca o su fin señalado. Esta aflicción tampoco durará para siempre. Es lo que el Pablo quiere decir. Repitamos la explicación de Bultmann. Es una participación en el mundo, pero una participación distanciada. Uno se mete en el mundo y está aquí, pero se distancia al mismo tiempo de él. Es decir, uno sabe que esto no es lo último. Ni diría yo en lo positivo, ni tampoco diría yo en lo negativo. El matrimonio uno puede verlo como positivo, claro. Una pareja que se quiere y que se ama, pues ellos saben que aunque se quieran y se aman, la muerte los separará. Y finalmente la venida del Señor ya no vivirán como marido y mujer. Ya esa comunicación, por ejemplo, que se expresa en el sexo, esa no se dará cuando el Señor venga en el reino, no se dará. Por tanto, fíjense, una cosa positiva que está radicalmente interrogada, digamos, precisamente como efímera y como caduca que es, y también una negativa, el llorar de tristeza por cualquier circunstancia adversa de la vida. Pues bien, también las lágrimas son pasajeras, son efímeras, el reino de Dios no las conocerá, como dice por allá hermosamente el Apocalipsis, enjugará las lágrimas de nuestros ojos al verlo como, es decir, él creo que es la expresión que tiene el Apocalipsis en algún punto. Luego viene la otra, que es como la contraria a la anterior, al llorar, y los que gozan como si no gozaran, que y gerontes, Josmi gerontes, y los que gozan como si no gozaran. De nuevo, tampoco las alegrías de esta vida son absolutamente definitivas, también son efímeras, también son pasajeras. Yo creo que ustedes, queridos oyentes, van captando el pensamiento de Pablo. Luego se refiere al comprar, y los que compran como si no poseyeran. Es decir, uno puede comprar una casa, pero llega la muerte, y hasta ahí dura su posesión de la casa. Es decir, finalmente, la irrupción inminente del reino definitivo de Dios le pone punto final a las instituciones de esta vida, le pone punto final a las experiencias que aquí se hacen, sean positivas, sean negativas, sean alegres, sean dolorosas. Es decir, no estamos en lo definitivo, esto no es lo eterno. Pero también le pone como énfasis a lo efímero que es la vida del hombre, lo efímero que no se puede basar ni siquiera en una relación con una mujer o con un hombre, ni en la pertenencia o en la alegría o en la tristeza. Es como si el hombre, a ver, yo me pongo a pensar, el Señor está diciendo, lo que usted tiene lo puede disfrutar, pero es efímero. Así que vívalo con alegría o con dolor, pero todo es efímero. Yo no me puedo apegar ni al hombre ni a la mujer, no me puedo apegar a las riquezas, no me puedo apegar a la tristeza ni a la alegría siquiera, sino que vivir como si fuera el último día. Exactamente. Sí, yo pienso que es eso, Pili, exactamente. Pablo, por ejemplo, no enfatiza algo que hoy en día se suele enfatizar como un principio de interpretación de la vida cristiana, y es que también hay que darle importancia, digámoslo así, a lo provisorio, a lo provisional, a lo caduco. Es decir, por ejemplo, esto les explicaba yo ayer con respecto al matrimonio, se va a hacer después de Pablo, muy rápidamente después de Pablo, en el paso entre las epístolas, digamos, reconocidas como directamente de San Pablo, las llamadas pues cartas reconocidas o protopaulinas, a las cartas deuteropaulinas, ya allí se ve, digámoslo así, cómo el matrimonio ya se valora positivamente, es decir, se valora en su provisoriedad, pero se valora. Y se le dice que es una imagen de la relación de Cristo con la Iglesia. Y lo mismo podríamos decirlo de cada cosa, es decir, hay que saber valorar también lo provisorio, como provisorio, pero uno sabe que precisamente solo en esa provisoriedad uno puede acreditarse delante de Dios. Es decir, aunque el tiempo actual sea provisorio, aunque sea solamente unos años, los años, por ejemplo, de mi vida concreta, sin que yo pueda decir si a mí me va a tocar o no me va a tocar la venida del Señor,
Es decir, estos años míos son los años que yo tengo, no tengo más. No se me darán más. El cristianismo no conoce reencarnación. Yo tengo esta oportunidad y es la única. Por tanto, tengo que asumirla enteramente. Tengo que asumir mi provisoriedad, este carácter efímero de mi vida. Tengo que asumirlo porque Él es, y solamente Él es el fundamento de lo eterno. Dios edificará sobre ese fundamento efímero la eternidad. Por eso Pablo no solamente pues es consciente de que lo de ahora es provisorio, sino también de que estamos mirando la eternidad y que en alguna forma pues por nuestro bautismo, por nuestra incorporación en Cristo, ya en alguna forma también la eternidad ha echado su raíz en nosotros. Por tanto se da en estos textos, en alguna forma se da esa especie de intercompenetración del presente con el futuro, esa especie de interacción de lo temporal y de lo eterno. Y en la experiencia de cada cristiano se da precisamente en el uso de la provisoriedad, también el apuntalamiento de lo definitivo, de lo último de Dios. Yo creo que con esa intención podríamos nosotros o deberíamos nosotros vivir la vida. Dice en la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 16 al 17, dice así: puesto que todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas, no viene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Exactamente. Es algo más o menos parecido a lo que Pablo dice, aunque allí con un acento un poco diferente. Finalmente, la quinta comparación es: y los que usan el mundo, que i chromeni ton cosmon osmi kata chromeni, y los que usan el mundo como si no lo empleasen. ¿Cómo traduce tu Biblia? Los que disfrutan del mundo como si no lo disfrutasen. Exacto, traduce con disfrutar el texto, la traducción de Pili. Es de nuevo exactamente pues lo mismo que habíamos venido diciendo. Fíjense, queridos oyentes, tal vez esta pequeña acotación nos pueda ayudar a comprender mejor esta actitud, llamémosla escatológica, que Pablo recomienda, que Pablo tiene, y que en alguna forma pues es válida, o que, no diría yo en alguna forma, y que es válida para todo cristiano. En el capítulo 13, cuando Pablo habla de los dones del Espíritu y dice que el amor es el más grande de los dones espirituales, es el gran carisma por excelencia, o el carisma del Espíritu por excelencia, es el Espíritu mismo que actúa en nosotros. Él dice que el amor jamás pasa. Es decir, que el don del amor que se identifica con el Espíritu mismo en nosotros es eterno, que los demás dones de Dios todos pasarán, por tanto todos son caducos, todos son efímeros. ¿Ven? Digamos, por ejemplo, el don de lenguas, el don de profecía, la gnosis, el don de la sabiduría, todos los carismas del Espíritu, aún los más valiosos, el hacer milagros, por ejemplo. En fin, todo eso es pasajero. Por tanto, ahora lo tenemos, pero luego no lo tendremos. Vale de eso lo mismo pues que Pablo dice aquí, de los que lloran como si no lloraran y los que tienen mujeres como si no las tuvieran, ¿no es cierto? Es la misma cosa. Y al final termina Pablo diciendo que ahora están estas tres: la fe, la esperanza y el amor. Pero la mayor de todas es el amor, dice él. ¿Por qué? Porque tampoco la fe y la esperanza, aunque son dones, digámoslo así, grandes de Dios, aunque son absolutamente necesarios en este momento de la provisoriedad, sin embargo, tampoco resistirán la irrupción de la plenitud. ¿Por qué? Porque, ¿qué es la fe? Con la fe, digamos, aceptamos lo que no vemos. Cuando veamos, por tanto, no necesitaremos fe, porque ya veremos. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es aguardar lo que no tenemos. Pues bien, cuando tengamos, no necesitaremos aguardar, porque no se aguarda lo que se tiene, sino que se disfruta. En cambio, el amor permanecerá eternamente idéntico consigo mismo. Y ese será el lenguaje. Pablo termina en ese mismo capítulo hablando de que el lenguaje que se hablará con el Señor será ese lenguaje de amor. Sí, claro. Que Él no entenderá de los otros. Sí, eso. Ni de profecía ni de lenguas va a entender el Señor. No va a entender. El amor es lo único que persiste. ¿Por qué? Porque es que ahora amamos a Dios. Pablo más adelantico empleará esa locución, amar a Dios, y ahora también amamos al prójimo. Pues bien, cuando llegue la plenitud,
cuando llegue la consumación, cuando se haga, digámoslo así, completo el reino de Dios, entonces seguiremos amando a Dios y a los demás, como lo vemos ahora. Es decir, el amor caracteriza el tiempo presente indeleblemente y caracteriza también lo definitivo y el eterno. Es decir, el amor se continúa siempre, el amor jamás acaba. El amor marca, digámoslo así, lo provisorio y marca lo eterno. El amor señala lo de ahora y señala lo de para siempre. El amor, por tanto, está ahora y estará siempre. De ahí que, creo yo, para acabar de entender bien esta comprensión escatológica paulina, podríamos introducir acá el amor que nos ayudaría a comprender. Los que tienen pues ahora mujeres, vivan como si no las tuvieran, pero el amor con que aman es igual ahora y en la eternidad. Los que lloran, vivan como si no lloraran, pero el amor que los hace llorar es igual ahora y en la eternidad. Listo. Yo pienso que el amor es lo que, espérate un momentico, Billy, el amor por tanto es lo que es la característica que identificará al cristiano para siempre, en el estado de provisionalidad y en el estado de eternidad. Lo que está hablando Pablo, este lenguaje que utiliza tan hermoso, es hermoso, pero a la vez también puede llevar a las personas a sustraerlas de la realidad, a sacarlas de su realidad a la que están viviendo. ¿Sí o no? Sí, podría ser. Por ejemplo, el que esté casado, como si no estuviera casado. Sí, podría entenderse así, Pili. El que llora, como si no llorara, entonces distráigase. El que está alegre, entonces llore. ¿Sí me entiendes? No, pero no se o el entiende. que disfruta del mundo no lo disfrute. No, pero no se entiende así. No se entiende como una, como te dijera, como un disimular ante el mundo para hacerlo menos duro, menos pesado. No, al contrario, se trata de una participación. Más concreta, real, concreta. pero distanciada, sabiendo que la realidad que uno toma radicalmente en serio, por tanto el casado tiene que tomar radicalmente en serio a su mujer, sin embargo sabiendo que no es eso lo definitivo y lo eterno, que hay algo, o mejor dicho, que hay alguien que está más allá, es decir, que la esperanza nos coloca ante un horizonte mucho más vasto, un horizonte infinito. Pili, en el fondo pienso yo que el pensamiento que tiene aquí el apóstol cuando expresa estas frases, o cuando escribe estas frases o las dicta en esta carta, es parecido al que tiene Jesús cuando dice palabras como esta: el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo y a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me siga no es digno de mí. ¿Qué significa eso? Significa que el gran valor del cristiano es Jesucristo. El gran valor es Él, y ante Él como gran y fundamental valor, los demás valores todos palidecen y se esfuman. Esa es la cosa. No quiere decir Pablo, fíjate Pili, que uno no debe amar a su padre o a su madre, o que uno no debe amar a su hijo y a su hija, sino que cuando, por ejemplo, se presenta el parangón, o Dios, o mi hijo o mi hija, o Dios, o mi madre o mi padre, uno no puede dudar. Dios es no solamente lo primero, sino diría yo lo único, y por tanto lo otro es válido en Dios. Es decir, uno debe amar a su padre y a su madre en Dios, y uno debe amar a su hijo y a su hija en Dios. Yo por eso les digo que tal cosa como si no, de San Pablo, es más o menos expresa ese mismo pensamiento de Jesús. Y pensaríamos o preguntarnos en nuestra vida quién es el Señor de tu vida. Si el Señor de tu vida es tu esposo o tu esposa, por encima del Señor, de Dios. Si el Señor de tu vida es tu tristeza que te lleva a sumirte en una angustia y una nostalgia total. Si el Señor de tu vida es entonces la parranda, la alegría, la rumba, los vicios. Yo pienso que San Pablo está diciendo, tomen todo en lo que ustedes están, tómenlo seriamente, concreta, ubicados, pero desde el Señor. Exactamente, y con la clara conciencia de que eso no es lo definitivo y eterno, que es pasajero y que es efímero. Yo creo que la conciencia de lo pasajero y de lo efímero en nuestra participación en la realidad nos da a nosotros ponderación y nos ayuda al criterio de la discreción de valores, a colocar, por tanto, lo que pertenece a Dios como el valor absoluto y a relativizar todo lo demás. Yo pienso que el cristiano tiene que relativizar todo lo demás.
Me atrevería tal vez a expresarlo de esta forma. Cuando uno, digamos, quiere hacer una escala de valores, uno no puede poner detrás de Dios nada. Es decir, Dios no es lo primero, lo demás lo segundo y lo tercero, no. Dios es lo único y lo solo. Lo demás está a un lado. Lo demás vale en cuanto que se relaciona con el valor infinito que es Dios. Ahí sí. Pero además vale, ciertamente vale desde Dios. Porque, por ejemplo, si uno desprecia a su padre y a su madre, no puede decir jamás que lo hace en aras de Dios. Porque entonces uno está fallando contra la voluntad de Dios. Pero eso sí, cuando a uno se le pone la alternativa, o Dios, o este valor, por grande que sea, uno no puede dudar. Cuando se trata de la O que introduce Dios, es la elección que hay que hacer. Es la opción que hay que realizar. Es la opción única en la cual uno tiene que insistir. Sí, y así tendremos o tenemos nosotros que ver la vida, porque de lo contrario nunca podríamos afirmar el ya de la acción salvífica de Dios en nosotros. En alguna ocasión hablamos ese lenguaje pili, ¿tú te recuerdas? Decíamos que la salvación conoce un ya y un todavía no. El ya se marca en el presente de nuestra vida, ya. Dios ha actuado en nosotros, pero todavía no ha terminado de actuar. Por tanto, el ya está interrogado. El ya es provisional, pero el ya provisional tiene también la semilla de lo eterno, tiene la semilla de lo definitivo. Algo parecido decía Jesús cuando, por ejemplo, comparaba el reino de Dios con el granito de mostaza o con el pedito de levadura. El granito de mostaza, siendo pequeño, se convierte luego en un árbol grande, en una planta donde hasta las aves pueden anidar. Y el pedacito de levadura es capaz de fermentar toda la masa de donde salen grandes panes. Pues bien, tenemos que interpretar el ya de nuestra vida como portador de la semilla de salvación que finalmente se desarrollará en forma definitiva en el reino de Dios. Eso nos ayuda pues a saber vivir la vida, a mirarlo todo a través del cristal que es Jesucristo y a saberlo valorar todo así. Dice San Pablo porque la apariencia de este mundo pasa, porque es pasajero. Sí, paragi gar tu schema tu cosmututu. Pasa, pues pasa, toschema, dice él. Schema, la palabra schema en griego es la palabra esquema castellano. ¿Qué es un esquema? Un esquema es como un esbozo, un bosquejo de algo. Es decir, este mundo está en trance de pasar. Esta creación está ya, digámoslo así, como gimiendo en dolores de parto. ¿Por qué? Porque se acerca el parto de la creación nueva, porque otra cosa nueva y distinta se va a producir, porque Dios está en trance de terminar su obra. De modo que el esquema de este mundo se está desvaneciendo. Es como un bosquejo que se está ya desdibujando, se está borrando, podríamos decirlo así. En Romanos capítulo 13, el apóstol emplea esta expresión como una exhortación hacia una vida cristiana auténtica. Dice, mis schematiceste, to eonitutu, no os esquematicéis a este eón, es decir, no sigáis los esquemas de este mundo. Uno tiene que diferenciarse de las valoraciones, de los modos de pensar, digamos, que caracterizan este mundo caduco, este mundo que ya está pasando. Es decir, todos los antivalores que en este mundo se convierten en valores, toda la cantidad de sandeces y de estupideces que por doquier nos están introduciendo en la mente y en el corazón, para que les demos nuestro espíritu, para que nos vinculemos a ellos, para que nos esclavicemos. Uno tiene que distanciarse de todo aquello que finalmente no tiene consistencia, todo aquello que es caduco y que es efímero, y que no resistirá el punto final, el momento final. Sigue diciendo San Pablo, yo os quisiera libres de preocupaciones. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Está, por tanto, dividido. Aquí pues Pablo vuelve otra vez, después de esta digresión, donde consagró en hermosas frases la actitud escatológica del cristiano, vuelve al caso de los casados. Él está ocupado todo el capítulo con el tema del matrimonio. Y cómo que aplica, digamos, al casado y al célibe, al casado y al no casado, lo que ha dicho.
Él dice, os quiero sin preocupaciones, amerimnus, dice él, sin preocupaciones, sin inquietudes. Es decir, os quiero ver vivir tranquilos. Que en alguna forma, pues en este tiempo final, en esta especie de ínterim que falta entre nuestra conversión y la venida del Señor, que estemos lo más sosegados y lo menos inquietos posible, dice él. Y entonces empieza a aplicar el caso a los célibes y a los casados. Dice, odegamisas, el que se casó, merimna, se preocupa, tatu cosmo, por las cosas del mundo. Claro, tiene que trabajar, que nació el chiquito, que el doctor, que la educación y que el colegio y que la adopción de padres de familia. Pues estoy hablando de las circunstancias actuales, pero más o menos así, Pili. ¿Sí, ¿Habría asociación de padres de familia en el tiempo? Pues no creo. No, pero sí se perdían los muñequitos como ese día que mandaste a Verónica al colegio y que cogió el bus que no era, o que se quedó sin coger el bus. ¿Cómo fue la cosa? Ay, fue tan enredado, sí. Casi me muero. Esas son las cosas del mundo, Pili. Si tú no te hubieras casado, no hubieras tenido esa tarde tan tremenda que tuviste el día que Verónica no llegó a tiempo. Pero luego tuviste la gran alegría de encontrar a Verónica, ¿no es cierto? Claro que sí. A eso se refiere Pablo cuando dice que el casado se preocupa de las cosas del mundo. Aquí está. Merimna, tatu cosmo, pos arisi ti iniki, como complacer a su mujer. Claro, aquí está hablando de nuevo Pablo desde la perspectiva del varón. Ustedes ven que por allá en un punto anotábamos eso como algo extraordinario, que hablaba de la perspectiva de la mujer. Aquí, generalmente, él habla desde la perspectiva del varón. Como que el varón, el casado, dice, odegamisas, emplea el participio aoristo masculino, se preocupa de las cosas del mundo como pos arisi ti guinequí, cómo complacer a la mujer, claro. Fernando, por ejemplo, tiene que comprarte por ahí una rosita, el aguinaldo de cada año. ¿Y qué más, Pili? A ver, ¿qué más? Sí, de las cosas pero no son solamente de las cosas del mundo, sino de las cosas cotidianas. Claro. Parece que Pablo está hablando de las cosas cotidianas. Sí, señora. Incluso ayer, en el programa de ayer veíamos, pero todos ellos tendrán su tribulación. Y siempre le parece como muy complicado a Pablo las cosas de los casados. Sí, de cómo llegar a tiempo, de cumplir con el horario, de no estar mucho solo, de que la esposa y los hijos no estén solos. De que Fernando se ponga el delantal y que lave los trastes después de la comida. ¿Y qué más? No, eso sí. ¿No? ¿No? ¿No lo pones a eso? No, de pronto sí hace unas comidas lo más de ricas, pero lavar los platos, no. Pues por ahí cuentan las malas lenguas, no sé si la verdad. Ajá. Dice ¿Quién mejor cocinero no, que yo? Señora, no. Que una vez alguien estuvo mirando, es que por el beco de la chapa de tu apartamento, dice que porque oía que Fernando decía con voz fuerte y radical, es que el que manda en esta casa soy yo, y no salgo porque es que no me da la gana, porque aquí mando yo. Entonces se acercó más a ver y era que estaba bajo la cama él y usted con una escoba al lado. Salí sin vergüenza. ¿No es cierto eso? No. ¿No? Ni riesgo. Es un chisme, es de la oposición. Puro chisme, o estaba mirando en otra chapa, pero no en mi casa. Ah, bueno. Ah, eso cuenta. Bueno, y sigue diciendo San Pablo, yo le pregunto una cosa, padre, ¿cómo es que San Pablo presenta esto así? Que solo el no casado es el que se preocupa de agradar al Señor. O de las cosas como agradar al Señor. ¿Quién dijo que el estar en las cosas cotidianas es no agradar al Señor? Pablo no dice eso, que no agradar al Señor, sino que le queda, digamos, más difícil participar en ciertas cosas del Señor. Pero fíjense, para que miremos un poquitico más cerca del texto. Pues el que está casado, el hombre, se preocupa del mundo, de las cosas del mundo, cómo agradar a la mujer. Aguarde, ¿cómo es que es? Y dice, está por tanto dividido. Ahí dice, el casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Está por tanto dividido. Ah, sí, pero antes había dicho una frasita que habíamos dejado, yo me la había salteado. En el versículo 32 al final, dice, o hagamos el soltero o el célibe, se preocupa después del Señor, cómo agradar a él. No tiene la mujer para agradar. De modo que si compra florecita la lleva para la iglesia a poner en el altar. En todo caso, pues el soltero pues se preocupa después del Señor, cómo agradar al Señor. En cambio, el casado tiene que preocuparse de la mujer tiene que preocuparse de la del marido, ¿no es cierto? Cómo agradarse mutuamente. Y está dividido. ¿En qué sentido está dividido el hombre casado de la mujer casada? Que él tiene de alguna forma que distribuir, digamos, el tiempo, el interés entre las cosas de su hogar y las cosas, llamémoslas de Dios, por ejemplo, participar
No sé en qué estará pensando Pablo aquí, pero me imagino que está pensando, por ejemplo, en la participación en las reuniones comunitarias, ve que ya los cristianos la hacían, en la oración, ¿ve? En fin, yo creo que no está pensando, por ejemplo, en lo fundamental de la vida cristiana. Es decir, que, por ejemplo, en pecar o no pecar. No, es que el casado no peca porque, por ejemplo, esté con su mujer. En fin, no. Sino más bien, diría yo, en ese otro tipo de cosas que tienen que ver con el culto del Señor. En fin, pienso yo que es por eso que lo dice. Entonces está dividido. Es decir, el casado y la casada no tienen todo el tiempo y toda la oportunidad de dedicarse a las cosas del Señor en una forma más total y más completa. Alguna vez tú me habías dicho de eso, de que a ti te gusta, por ejemplo, cierto tipo de participaciones en vigilias, en la Semana Santa, en fin, pero que estando con tus niñas y teniendo tus niñas y tu marido, pues no lo puedes hacer. Por ejemplo, te gusta cantar en las parroquias de Semana Santa. Pues este año me decías, no lo vas a poder hacer como lo hiciste otras veces. ¿Por qué? Porque tus niñas ya están grandes, ya necesitan tu presencia y tus niñas, sobre todo Verónica, no está todavía en edad de meterse en una ceremonia de esas tan larga porque se aburre. Y porque realmente cuando estés cantando llega ya a hablarte. No, no ve una vez en Domingo de Ramos que me tocó acompañar al padre en mi parroquia y me tocaba animarla en la procesión y cantar en la procesión. Pues me tuve que llevar a Verónica cargada toda la procesión con el megáfono y entonces la Verónica se me metía en el megáfono y cantaba conmigo. Ajá. Sí, es que están divididos. Ahí están No divididos. pueden hacer todo lo que quieran, no Sí, lo pueden aquí hacer. yo no sé exactamente, pues, qué pensarán los autores o en qué estaría pensando San Pablo cuando hablaba de las cosas del mundo o las cosas del Señor. Las cosas del mundo no las entiende, las del Señor pueden ser estas. Por ejemplo, que hemos mencionado, participación en las reuniones comunitarias, en la Eucaristía, más en activa. fin, exactamente. Entonces, en ese sentido, pues está dividido. Creo yo que así se puede entender el texto. Luego, en el versículo 34, ya habla directamente de la mujer, dice de la mujer soltera y de la virgen, que Ellini y Ágamos, que y Parcenos, y la mujer soltera y la virgen, Meribná Tatukiriu, se preocupa de las cosas del Señor. Pero porque aquí con la mujer ahí se involucra como el pecado, entonces aquí pone, se preocupa de las cosas del Señor, dice. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupan de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Pero no es que esté involucrando el pecado, Pili, sino que ser santa significa estar consagrada a Dios. Es decir, está más dedicada a Dios. Algunos piensan por esto de que ya la iglesia de Corinto conocía como una especie como de congregación de hijas de María, digamos. Fíjense en el fondo, queridos oyentes, como esto aquí que se dice, y hagamos que y Partenos, la mujer soltera y la virgen, se preocupa del cuadro del Señor. ¿Cómo se llaman esos grupos en las parroquias nuestras, por ejemplo, donde se reúnen las muchachas y las solteras? Las cuchachas. No, se llaman las hijas de María. Toda la vida ha existido eso, ¿no es cierto? Así se suele llamar. Entonces algunos dicen que ya en las comunidades primitivas en Corinto ya había, digamos, grupos de personas más consagradas a un servicio de la comunidad o de la iglesia y que formaban pues una especie de grupito, dicen algunos. Otros dicen que pues que no eran todavía grupos bien constituidos o completos. Más adelante sí se formaron. ¿Ven? El surgimiento, por ejemplo, de las comunidades religiosas femeninas es este. Claro. ¿Ve? De ahí surgieron lo que hoy llamamos las monjitas, es decir, las monjas, ¿ve? Que no necesariamente pues son monjas en el sentido monacal, de apartadas del mundo, sino que son personas que dedican su vida, ¿ve? A cosas del Señor, a cosas que promueven la comunidad y que la levantan, con muchos carismas diferentes. Aquí, pues dice Pablo, y la mujer soltera y la virgen se preocupan de las cosas del Señor, y guía para ser santa, tosomati, que topneumati, para ser santa en cuerpo y espíritu. Aquí, santa, y no es lo contrario, diría yo, a pecadora, sino lo contrario a no consagrada tan estrictamente a un deber o a una dedicación, digamos, explícita a cierto tipo de actividades dentro de la comunidad. Yo pienso que significa eso. Por tanto, eran posiblemente personas que tenían, digamos, ciertos carismas de servicio en la comunidad y que se dedicaban a eso. ¿Ve? Dedicarse uno a una cosa es separarse, digamos, del grupo general, ¿ve? Para formar, digamos,
un grupo para uno acometer cierta tarea. Eso es esa separación. Es lo que se llama santidad. Pero la santidad, santo no es lo contrario de pecador, sino santo es lo contrario de profano. Es decir, santo es lo dedicado en contraposición a lo común. Es lo dedicado a algo en contraposición a lo común. Es, por ejemplo, los jugadores de un equipo de fútbol. En un equipo de fútbol están los jugadores propiamente ya con entrenamiento y con todo, y otros una serie de personas que llegan allá, que los prueben, a que los... esos son el común. En cambio, los jugadores se llamarían entre comillas los santos, es decir... Los titulares y los suplentes, entonces... No tanto, no, porque los suplentes también pertenecen al equipo, sino los que pertenecen al equipo y los que no pertenecen al equipo. Es decir, los que se presentan, digamos, a ver si lo reciben o no. Es el pertenecer al equipo, el estar dedicados ya, el pertenecer a ese grupo, es lo que fundamentalmente llama santo. Aquí, evidentemente, se dice santo por su relación con Dios, con lo trascendente, con lo divino. Y dice después, mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Sí, es parecido a lo que ya antes había dicho en el versículo en el 33. En el 33, sí. Es más o menos la misma cosa. Pero en este momento me caigo en cuenta de un detalle. Cuando se dice, pues, que la mujer soltera y la virgen se dedica a las cosas del Señor para ser santa en cuerpo y espíritu, fíjense, en cuerpo y espíritu, ese santa en cuerpo indica ya también la dedicación de ella en la virginidad o en el celibato a ese tipo de servicio. No se casa y sigue y hacen ese tipo de servicio, es la santidad en cuerpo y en espíritu, ¿no es cierto? Es decir, también su cuerpo está en alguna forma consagrado, ¿no? Su cuerpo, por tanto, no es el cuerpo de una mujer, es decir, ya se diferencia del cuerpo de una mujer que ya se casa, ¿ve? Ella no lo hace, ella se queda soltera y entonces, diría yo, corporal y espiritualmente está consagrada y dedicada. Y eso no quiere decir que la que se casa tenga un cuerpo malo o que su cuerpo sea pecador, no, tampoco. Hemos dicho que lo contrapuesto a santidad no es el pecado, sino lo común. ¿Ve? La santidad es lo dedicado a un servicio preciso, en este caso el servicio de Dios. Pero es obvio que la mujer casada debe estar alrededor de su marido, Clarísimo. de sus niños. Claro, ahí lo dice, el último que tú leías. No es tan obvio que los abandone y se dedique a hacer cosas espirituales. No, ahí sí que está diciendo claramente San Pablo a las mujeres. Ustedes si están casadas, pues preocúpense por su hogar. Sí, claro. Y lo del Señor, pues no es que estén en un puesto secundario, no, padre, sino que no les queda tiempo. Sí, y aquí Pablo pues es muy lógico, ¿no? Y yo creo que también con esta lógica muchas personas pueden actuar. Una de las quejas que uno oye sobre todo entre los maridos, es que cuando la mujer, digamos, se dedica mucho, pongamos, a un grupo de oración, a cierto tipo de trabajos, va abandonando el hogar. Y el marido se va quedando solo, llegan los niños y no tiene que lo atienda porque la mamá no está. A mí me dijeron esa queja en estos días, hace poquito me decían que conocían muchas madres que habían abandonado sus hijos por su vida espiritual. Sí. Y eso no tiene sentido. En ese sentido, una mujer casada tiene que vivir su vida espiritual, es decir, su vida cristiana, su consagración fundamental cristiana, desde digamos, su familia. Desde su familia. Tiene que saberlo, pues, que ella se casó y por tanto entonces ahora ella está dividida. Es decir, ella no puede dedicarse enteramente a las cosas del Señor, ella tiene que saber que tiene que atender a las cosas de su casa. Y si no las atiende, está actuando mal. Está actuando mal. ¿Por qué? Porque ese es su deber, porque ella se comprometió con eso. Pablo aquí esto no lo dice, pero lo supone. Lo supone. Sí, eso hay que tenerlo pues muy claro. Finalmente, el apóstol termina el versículo 35, diciendo que esto él se los dice a ellos para su provecho, para que ellos reciban estos consejos o esta opinión, como lo llama Pablo, la reciban, digámoslo así, como provechosa, como benéfica para ellos, y no para tenderles una trampa.
Es decir, él no quiere hacerlos caer con esto. En otras palabras, él no quiere como, al ponderar tanto el celibato, al ponderar tanto la soltería, él no quiere como que convencerlos a ellos de que se queden célibes y cuando tenderles una trampa, porque de pronto se quedan célibes contrariando su propia voluntad, contrariando sus propias propensiones, contrariando, digamos, la forma natural como se experimentan en la vida, entonces se les convierte en lazo y en trampa su celibato, porque no se van a aguantar, y porque entonces como célibes van a vivir una vida incorrecta. Por tanto, él dice, esto lo digo para su provecho, para su beneficio, pero no para tenderles una trampa. No quiero tenderles un lazo. Es decir, no quiero yo, pues, que con esto que yo les digo, algunos digan, entonces el matrimonio no, el celibato sí, y sin condiciones. Para el celibato empiezan a vivir una vida de solteros y finalmente entonces ni solteros ni casados, sino vagamundos. Perdonen la palabra, para acá y para allá y por todos los lados. Y no está bien. Sino dice, para moveros a lo más digno y al trato asiduo con el Señor sin división. Exactamente. Lo que a él le interesa, por tanto, no es forzar a la gente a que contra todo consejo, contra toda lucidez mental, contra toda experiencia vital, escojan como no es, sino que lo que él quiere es aconsejarlos, es decir, él quiere, digamos, él quiere orientarlos hacia lo decoroso, dice él, Ipshimon, dice él, y también hacia tener una posición delante de Dios adecuada, es lo que llama él aquí, Paredron. ¿Cómo traduce tu Biblia esas dos expresiones en el versículo 35? A lo más digno y exacto, al trato lo decoroso. Y al trato asiduo con el Señor. Ese trato, además digno, el trato asiduo, la asiduidad o la constancia, ese corresponde al adjetivo que Pablo emplea aquí, paredron, que significa el que tiene, digamos, para sentarse un puesto ya asignado, por tanto, el que se siente en el lugar adecuado. Eso significa ese adjetivo griego. De modo que el consejo de él es, por tanto, que escojamos lo digno de la vida y que realmente nos podamos, digamos así, permanecer frente al Señor, digamos, sin desmedro, sin problema. Sin distracciones. Exactamente, es el último adverbio que emplea en el texto. Yo le quería preguntar algo, padre. Deja traslucir Pablo su defensa vehemente por el celibato. Y cómo, es que a mí me parece muy duro que dice que el que está casado está dividido, y al último dice que para un trato más digno y asiduo con el Señor es mejor que no tenga división. ¿Qué decir de las personas casadas? ¿Si tendrán o no una relación digna, alta y asidua con el Señor? Yo pienso que sí, Pili, la pueden tener, no como una persona célibe, sino con toda la intensidad y disponiendo de toda la oportunidad que puede tener un célibe. Pero me parece, Pablo, un poquito, dentro de las estrecheces que hemos tratado de Pablo, un poquito estrecho también en este campo, porque es que él no puede, desde su posición de célibe, porque es su posición, es que lo difícil es que no fuera casado, entonces que no defendiera su posición de casado, sino que defendía su posición de célibe. Desde su posición de no casado, no sabe de una relación alta y asidua con el Señor dentro del matrimonio, sí, a pesar de todas las cosas. Porque yo lo podría decir, a mí una persona me decía que estudiaba teología porque no tenía nada que hacer, y yo le decía, definitivamente usted no me conoce a mí, claro, para hacer esa afirmación. Es mucho lo que tienes que hacer. Es mucho lo que como profesional en tu carrera de odontología, como esposa, como madre y además como con vinculación pastoral hacia la gente, como por ejemplo en este programa y otras cosas que haces también en tu parroquia, en fin, aquí y allá. Y luego, estudiando teología, es decir, vos te dividís tremendamente. Yo creo que ahí está esa implicación, vos te dividís, tenés que dividirte, ahí lo dije, empleé inconscientemente el mismo término que emplea Pablo, está dividida. En cambio, por ejemplo, un alumno, digámoslo así, de los benedictinos, que estudia teología, no tiene más que hacer sino rezar en la abadía y estudiar teología. Es decir, todo su esfuerzo vital es realmente la espada del Señor. ¿A quién se le exige más? ¿A quién se le exige más en su vida? Yo pienso que tienes que exigirte más tú que Él. O sea, me tengo que exigir más para mi relación íntima y alta con el Señor, yo, que el benedictino. Exactamente, ¿sí? Pero se supondría, naturalmente, que Él puede, digámoslo así,
previamente porque tiene más tiempo, porque está dedicado a eso, él tiene, digamos, más oportunidades de cultivar una relación con el Señor que tú. Un ejemplo, una página que siempre me ha parecido a mí muy diciente en este sentido, es una página de un libro de San Francisco de Sal, o de Sales, como decimos nosotros, llama La Introducción a la Vida Devota, donde él compara las diferentes espiritualidades, los estados del mundo. Por ejemplo, la espiritualidad de un militar, la espiritualidad de un trabajador, la espiritualidad, digamos, de un monje. Él dice que a un trabajador no se le puede pedir la espiritualidad de un monje, porque entonces lo echan de la empresa. Y en este momento no puedo atender a esta máquina porque tengo que ir a rezar, son las 3 de la tarde, me toca rezar la hora novena. Y se va. Entonces deja la máquina sola y se le daña la producción. Es un ejemplo nada más. San Francisco de Sal dice pues que todos estamos llamados a la perfección de la vida cristiana, pero cada cual dentro de su propio estado. Pues bien, hay estados que permiten, digamos, una dedicación más grande a las cosas del Señor que otros. Pero es que yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo que la beatificación, que el ser santo, sea por tener más oportunidad de tener una relación íntima con el Señor. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque es que si es desde la vida cotidiana, nosotros estamos hablando, o sea, las personas que nos están oyendo, a usted que nos está oyendo, son personas que viven una vida, la mayoría, que viven una vida normal, y que tienen que trabajar, y que tienen que tener a sus niños, y que tienen que tener una relación íntima con el Señor. Ya cuando hablas de beatificación, declaración de santo, pues ya estás hablando de un tema pues que no es exactamente el tema paulino. Cuando la Iglesia hace, digamos, una declaración de santidad, beatificación, santificación o canonización que llaman, la Iglesia simplemente está reconociendo en una persona la propia gracia, la eficacia de la propia gracia que Dios le da, es lo que está haciendo. Generalmente se escogen personas, digamos, que pueden ser promovidas por ciertos grupos, por eso con mucha frecuencia son religiosos y religiosas. ¿Por qué? Porque su comunidad las promueve. En cambio, por ejemplo, cuando tú te mueres, que ojalá sea por allá, llegando al año 3000, decime, mucho más difícil que promuevan tu causa de beatificación y de canonización, porque es que no tenés toda una recua de monjitas detrás que van a decir que nuestra Madre Superiora fue muy buena y muy querida, de modo que tal vez las... Esos son los santos que no tienen que ser canonizados. Juan Pablo II los llama los santos de todos los días. Hemos llegado al final. Gracias por estar con nosotros. Los acompañamos el padre David Kapkin y Pili Pérez. Que el Señor los bendiga.